porque cuando tenemos claro el por qué, el cómo y el cuándo, va a aparecer rápido. Cuando yo comencé mi carrera como trader, obviamente sentí miedo a lo desconocido, pero y listo. Y comenzamos con el primer episodio de este gran podcast que tenía mucho rato por grabar. De verdad que no sé cuánto rato estaba atrás de esto. Estamos acá en los estudios de Royal Studios, que nos prestan ese servicio para nosotros hacer realidad este podcast. Lo vamos a sacar por las plataformas más comunes, por YouTube, por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y de verdad que bienvenidos a este primer episodio de Ponte las Pilas Podcast, un podcast creado para simplemente yo sentarme aquí, hablar cualquier tipo de huevonada que se me antoje hablar, porque a veces el contenido que yo grabo para Instagram, para el canal de YouTube, que más que todo es trading, el canal de YouTube, a veces quisiera complementarlo con muchas cosas que pienso, con muchas cosas que se me vienen a la cabeza y sentarme a hablar de muchísimas cosas. Y este proyecto nace como eso, como un reto que apenas está comenzando. Y este primer episodio quise bautizarlo así, que comenzar es un reto, porque de verdad que todo en la vida es esto. Es básicamente un reto, ya sea un proyecto, ya sea una carrera universitaria que estemos empezando. A lo mejor algunos de ustedes están comenzando en su carrera como traders, porque la mayoría de las personas que me escuchan son traders o están comenzando en su carrera, pero todo se convierte en un reto. Iniciar un hábito igualmente es un reto, y siempre lo más difícil es dar ese primer paso para nosotros comenzar ese reto, porque a veces no lo hacemos, no arrancamos por miedo al fracaso, por miedo a lo desconocido, porque obviamente no sabemos qué va a pasar en un futuro, o miedo también a violar esa comodidad que a veces tenemos nosotros y que no queremos salir de esa zona de confort que muchas veces nos atrasa y nos lleva a simplemente no dar ese siguiente paso. Para iniciar este podcast lo tenía planificado desde hace bastante tiempo, hasta que por fin decidimos dar el paso con la gente, como les repito, de acá de Royal Studio. Y fue complicado porque yo me lo imaginaba, lo pensaba y quería, ¿sí?, llevarlo a cabo, pero no daba ese paso. Al igual que, por ejemplo, en mi carrera como trader, yo conocí el trading en el 2018. He contado esa historia en el canal de YouTube. El que no lo ha visto, vaya al canal de YouTube y revise esa historia. Y cuando yo comencé mi carrera como trader, obviamente sentí miedo a lo desconocido, pero también era esa motivación por hacer algo que yo no sabía, por entrar en algo que obviamente para mí era un mundo totalmente desconocido, a veces con información totalmente errónea de lo que verdaderamente era, pero sin embargo tomé la decisión. Eso fue por ahí en el año 2018, y si yo no hubiese tomado esa decisión en ese momento, ahorita probablemente no estuviera aquí, a lo mejor muchos de ustedes ni me conocieran, pero tomé la decisión, me lancé al agua también en medio de la turbulencia, porque para ese entonces yo lo que hacía era vender caramelos en los buses y simplemente quería hacer algo distinto, quería hacer algo que también me gustara, y allí fue donde tomé esa decisión, donde tomé ese reto, y que también me generó muchas expectativas, porque a veces las expectativas nos motivan, pero otras veces nos paralizan para nosotros no cumplir esos retos, nos paralizan para no llevar a cabo lo que queremos. Y eso es lo que buscamos a veces nosotros, los que hacemos podcast, los que subimos contenido. A veces buscamos motivar
a esas personas para que derrumben todos esos miedos y creen unas expectativas positivas con respecto a esos retos a los que se están preparando. Y realmente el reto de comenzar no es solamente pensar en lo que se tiene que hacer o pensar en todo lo que se viene por delante. El reto de comenzar simplemente es dar ese paso y listo. A veces nos sentimos que no podemos dar ese paso, pero tenemos todas las herramientas necesarias, contamos con la motivación suficiente para iniciar, pero no lo hacemos por ese miedo a dar ese paso. Y es que primero, antes de comenzar cualquier reto, debemos entender el por qué lo estamos haciendo, por qué queremos comenzar. Antes de cualquier proyecto, antes de cualquier reto, lo más importante es entender por qué queremos llevar a cabo eso, entender el por qué. Eso nos va a dar la motivación y cuando las cosas se pongan difíciles, que eso es lo más normal para todos nosotros, allí cuando entendemos el porqué de lo que queremos hacer, del proyecto que queremos llevar, de cómo queremos cambiarlo, lo que queremos formalizar en nuestra vida, a partir de entender el porqué, es donde vamos a tener la motivación suficiente para poder llevar ese proyecto a cabo. Y primero tenemos que preguntarnos, ¿sí?, a cada uno de nosotros, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué me motiva a mí a empezar X proyecto? ¿Qué impacto puede tener ese proyecto en mi vida? Al resolver esas incógnitas, nosotros podemos dar pie a ese inicio de ese proyecto, a ese inicio de esa idea que nosotros queremos desarrollar. Porque cuando tenemos claro el por qué, el cómo y el cuándo va a aparecer rápido. Eso, cuando entendemos el por qué, es el inicio de todo y allí va a comenzar el cómo lo voy a hacer, el por qué, ya lo sabemos, cómo, cuándo, dónde. Allí empieza todo a fluir. Y de verdad que se los digo por experiencia, porque muchas veces me ha pasado que me he parado en mis proyectos y cuando recuerdo ese por qué, comienzo a poner fecha, comienzo a poner hora, comienzo a poner el lugar y así vamos nosotros a darle paso a cada uno de nuestros proyectos, porque desde lo que es empezar un negocio, hábitos o cualquier proyecto que ustedes se propongan, de verdad que es bastante complicado. Por eso es que lo que yo más practico cuando tengo un reto, cuando tengo un hábito, cuando quiero llevar a cabo, incluso cuando estaba en la mitad de mi carrera como trader, yo lo que hacía era escribir cada uno de mis propósitos o cada uno de lo que quería, cada una de las cosas que quería hacer y pegarlo en un lugar visible. Yo recuerdo que cuando que llegué a Venezuela nuevamente, tenía mi oficina y tenía la pared forrada de puros papelitos, papelitos pequeños, papelitos grandes, de cosas escritas que yo día a día eh, me proponía y que quería lograrlo. E incluso en mi oficina, sí, allí tengo en una cartelera muchas imágenes pegadas de cosas que quiero lograr, de cosas que he logrado y que he ido tachando, pero esos propósitos que nosotros queremos llevar a cabo debemos tenerlos en sitios visibles porque eso nos va a motivar a día seguir viendo. Porque lo más complicado, como les estaba diciendo, era comenzar. Debemos reconocer que no va a ser fácil para ninguno, no es fácil para ninguno llevar a cabo algunos proyectos, más cuando los proyectos son ambiciosos, cuando los proyectos son grandes. Proyectos pequeños a veces preferimos hacerlo porque no tienen ningún tipo de riesgo, porque realmente no tiene ningún tipo de complicación. Pero mientras el proyecto va siendo más grande, allí es donde se empieza a complicar la cuestión y comienza la duda en nosotros mismos. Van a haber momentos donde nos vamos a sentir perdidos, van a llegar momentos donde nos vamos a sentir abrumados, más en la carrera del trading que para muchos o para la mayoría
digo yo, que es una carrera bastante complicada, bastante compuesta, y de allí nace, bueno, todo este proyecto que tenemos con este podcast. Si podemos ayudar a muchos traders a crecer mentalmente, lo vamos a hacer. Y si a eso se van adhiriendo distintos tipos de personas de que no estén en el mundo del trading, sino que les guste el tema del crecimiento personal, también queremos hacerlo, porque muchas veces sentimos ese miedo al fracaso, ese miedo que es natural en todo, ese miedo a equivocarse, pero lo importante es entender que muchos errores que cometemos son parte del proceso, son parte del día a día y son parte de esa experiencia que nos va a ir sumando el cometer errores, el aprender de esos errores, y debemos tener claro todo esto. No hace falta al momento, ¿sí?, del inicio tener la claridad suficiente, sino que simplemente hace falta es empezar. Y para empezar debemos tener primero que todo una mirada a largo plazo. ¿Por qué? Porque si queremos comenzar un proyecto, como siempre les digo, debemos ver y visualizarnos cómo nos vemos en un futuro, cómo pensamos y cómo queremos que ese proyecto se vea. Sí, cuando comenzamos algo nuevo es fácil caer en la trampa de querer esos resultados inmediatos, que lleguen en ese momento donde nosotros más lo necesitamos, porque si comenzamos un proyecto bastante ambicioso, obviamente es porque queremos o necesitamos cambiar ciertas cosas. Entonces, cuando no pensamos a largo plazo, eh, es difícil caer en caer en esa motivación, y al contrario, caemos más bien en esa trampa de los resultados inmediatos, de no entender que todo requiere su tiempo, todo requiere su paciencia. A veces necesitamos cierta madurez para entender ciertas cosas, y nos pasa a nosotros los traders, le pasa a mucha gente que comienza y de una vez quiere tener esos resultados gigantes. Por ejemplo, cuando estamos comenzando con la creación de contenido, estamos comenzando a ver, a subir videos a Instagram, a YouTube, a donde sea. Obviamente que anhelamos tener gran cantidad de seguidores, que nos vea mucha gente, tener esa influencia en los demás, pero simplemente es ese trabajo a largo plazo, ese poner el granito tras granito de arena todos los días, lo que nos va a llevar a ese resultado que queremos, porque todo requiere esfuerzo, todo requiere tiempo y todo requiere paciencia, porque es importante entender eso, que el proceso a lo mejor va a ser lento, y no está mal que el proceso sea lento. Lo importante es que vayamos creciendo día a día, y que esos errores que van surgiendo en el camino vayamos aprendiendo de ellos, porque lo importante es en cada caída siempre, siempre, siempre levantarse. No se trata de lo rápido que vamos corriendo en el camino, se trata más bien de seguir avanzando. Es como el cuento de la liebre y la tortuga. Al final, la liebre no llegó a la meta, la que llegó fue la tortuga. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, que no, lo importante no es tanto la velocidad a la que vamos, sino que ese caminar, que ese avance que nosotros llevamos sea constante, como un atleta que va a correr un maratón. No se prepara y sale un día pesando 100 kilos a salir a correr un maratón de 42 kilómetros. No, requiere una preparación de años poder hacerlo y ejecutarlo, y obviamente requiere un plan desde el principio. No es que va a llegar uno, por lo menos yo ahorita, o el que sea, el que me esté escuchando, a lo mejor también tiene tiempo preparándose para un maratón y ya se le va a hacer más fácil. Pero no es que yo, que nunca he corrido 42 kilómetros, voy a agarrar ahorita y voy a salir y voy a comenzar a correr esos 42 kilómetros, porque no voy a llegar ni siquiera a los 5. Simplemente tenemos que prepararnos desde el primer día, plantearnos esas metas que van a ser a largo plazo para poder cumplir cada uno de esos objetivos. Y ya después que llegamos a esa meta, ya después que llegamos a ese lugar en donde queremos estar, obviamente vamos a tener
otras metas a lo mejor más altas. Ojalá y cada uno de ustedes vaya logrando esos resultados. Pero cuando miramos hacia atrás sentimos esa satisfacción de que vinimos haciendo el trabajo bien, que comenzamos en un momento a lo mejor duro de nuestras vidas, por ejemplo, como me pasó a mí, pero lo importante es mirar atrás y sentir de que ese trabajo ha valido la pena, que hay muchísimo trabajo por delante, siempre lo va a haber. Ninguno de nosotros llega al llegadero, como quien dice, ninguno de nosotros dice, bueno, ya llegué y ya lo hice. Y el que lo hace rápidamente cae porque siente la comodidad y se cae. Por ejemplo, una persona que su meta fue ser campeón del mundo en fútbol, entonces jugó el mundial, lo ganó y se perdió. Entonces, eso pasa con muchas personas, que una vez llegan y se sientan en el llegadero, de allí se caen. Y lo importante es que nosotros vayamos cumpliendo esas metas, que vayamos llegando y vayamos avanzando, que sigamos cada uno de nosotros teniendo cada vez metas más altas y que realmente desde el principio veamos hacia adelante, veamos el camino, pero nosotros nos concentremos en dar ese paso tras paso. Que a veces, un ejemplo, cuando uno va a subir a una montaña, uno ve la cima de la montaña y es bueno imaginarse cuando estemos en la cima, pero el disfrute que va a ser desde el camino que iniciamos hasta que llegamos va a ser bastante, porque si solamente disfrutamos cuando lleguemos allá, a lo mejor llegamos cansados, a lo mejor llegamos espinados, a lo mejor nos caímos o a lo mejor no llegamos. Y si obviamente no disfrutamos del camino, pues realmente no vamos a poder llegar a sentirnos cómodos. Así que finalizamos este primer episodio. Como les decía, va a ser un podcast donde vamos a tocar distintos temas de crecimiento personal, de todo lo que a veces a mí me pasa por la cabeza, a mí me gusta plantearlo normalmente y así conversar con la gente. Y nos despedimos de este primer episodio. Espero les haya gustado. Compártanlo, escúchenlo y muchísimas gracias por este apoyo.